Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la emisión de este día y como siempre es un gusto poder edificarnos juntos en la palabra de Dios. En la reunión anterior hablamos cómo el Evangelio es esperanza y la esperanza es ese elemento vital para todos que nos ayuda a seguir adelante, a creer que hay algo mejor y a pesar de que las cosas no son a veces tan fáciles o tan sencillas como las pensamos, cuando nosotros descubrimos la verdad y el poder del Evangelio, entendemos la necesidad de creerlo y conocerlo completo. Hoy hablaremos cómo entendemos el Evangelio. No te vayas, quédate hasta el final de la emisión y si esto es de edificación, compártelo con otras personas. Aunque algunos fuimos enseñados que el Evangelio completo, de Génesis a Apocalipsis, es la narración solamente de cosas que Dios hace, algunos interpretan o han interpretado que esas cosas que Dios hace es para que ellos sean más felices, más prósperos, más sanos, más tranquilos, más libres, etc. Y en parte no está equivocado, pero ese no es el mensaje central del Evangelio. El Evangelio completo es entender el plan de Dios y no es completo si solo tenemos una idea o un concepto en nuestra mente de cómo va a hacer Dios todo lo posible para que nosotros seamos felices. Los discípulos de Jesús fueron hombres comunes y corrientes como nosotros. Todos tenían ideas y expectativas respecto a Jesús. Todos estaban de alguna o de otra forma limitados, heridos, con necesidad de ser sanados, y todos, sin excepción, fueron transformados por el poder del Evangelio. Entonces, ellos son el claro ejemplo de cómo el Evangelio logra tocar todas las áreas de nuestra vida y entonces transforma integralmente nuestro ser. Esos discípulos de Jesús, que fueron como tú y como yo, estuvieron listos, preparados y dispuestos para ser transformados. Quiero recordarte que un discípulo es aquel que reorganiza su vida sistemáticamente, progresivamente, para ser como su maestro. Al reorganizar nos estamos refiriendo al hecho mismo de poner en orden lo que no estaba en nuestra vida. El Evangelio tiene que tener sentido, tiene que ser percibido, entendido y aplicado a la vida cotidiana. En el libro de Nehemías capítulo 8 y verso 8 vemos precisamente cómo fue tan necesario que todo el pueblo no solamente escuchara la palabra de Dios, sino que pudieran poner los sentidos activos para interpretar correctamente lo que estaban leyendo y cómo lo iban a aplicar en su vida. Te invito para que abras tu Biblia ahí, libro de Nehemías, capítulo 8 y verso 8. El contexto, un pueblo que está regresando después de haber sido cautivo y ahora tienen un hambre de Dios y de su presencia. Y lo más importante, se convocan para escuchar la ley del Señor desde la mañana hasta la tarde, hombres, mujeres y todos los niños que tenían la capacidad de discernimiento estaban ahí y escuchaban, y dice el verso 8, leían en el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. El pueblo de Dios necesita entender el mensaje de Dios, necesita conocer el plan de Dios y la pregunta no es ¿qué es lo que Dios va a hacer para que yo sea más feliz? La pregunta es ¿qué tengo que hacer para sumarme al proyecto o al plan de Dios que va más allá de mi persona y que abarca cosas mucho más eternas y de importancia mayor? Es muy importante entonces que tengamos conocimiento de la palabra de la verdad, que tengamos disposición para permitir que esa palabra more en abundancia dentro de cada uno de nosotros. Por lo anterior, como pastor, he entendido que la motivación preponderante de mi vida debe ser contribuir de todas las maneras posibles para que la palabra viva de Dios avive siempre
al rebaño que tengo a mi cuidado y a toda persona que quiera conocer y escuchar el mensaje de Dios para la humanidad. Esta es una aventura que nunca deja de ser reconfortante e irreemplazable. Fomentar es el punto número 1 que quiero ver hoy contigo. En la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2 y verso 1, el apóstol Pablo le dice a su siervo amado, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Fomenta, es decir, estimula, promueve, alienta, invita. ¿Qué? A que conozcan bien la doctrina sana del Evangelio completo de Jesucristo. No algunas ideas solamente, no algunas historias, no solo los versículos favoritos que cada quien tiene, que conozcan bien la sana enseñanza o la sana doctrina para que así puedan reflejar de una manera clara, sin lugar a dudas, que Jesús ha cambiado su vida y los ha cambiado integralmente. Ha afectado su manera de pensar y su manera de vivir de manera positiva. Ahora, estas personas que entienden el Evangelio están dispuestas precisamente a sumarse al proyecto de Dios. Y eso, como pastor, es algo que entiendo que forma parte de mi misión, a la cual te invito a sumarte con nosotros. El Evangelio está entonces para revelar la verdad del cielo y hacerla una realidad en la tierra. El Evangelio completo atraviesa cada aspecto de nuestro ser de manera integral. Se trata de lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que Él va a hacer. Cuando vemos detalladamente la historia de Dios, descubrimos que hay cosas que ya se cumplieron, pero también entendemos que hay otras cosas que se están cumpliendo y hay otras que todavía tienen que cumplirse. No solamente en la historia de la humanidad, sino en mi propia historia, en tu propia historia. No se trata nada más de conocer la verdad, se trata de vivir la verdad. Y ese es el punto número 2 de esta charla en el versículo 2 del capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito. Él le dice, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Enséñales que se ejerciten, es decir, entrénalos, fórmalos, edúcalos para que puedan ser sobrios. Una persona sobria es aquella que lo de afuera no lo afecta por dentro. Una persona sobria tiene dominio propio. Enséñalos a ser dignos de respeto, que su esencia, que su sustancia, que su naturaleza sea la misma naturaleza de Cristo. Que cuando la gente los vea y los oiga y observe su conducta y su diario vivir, puedan ver un reflejo de Jesucristo mismo. Entonces hay que vivir sabiamente y eso es demostrar la teoría que hemos hablado. Deben de tener una fe sólida, que no carezcan de la fe, porque entonces todos los argumentos no tienen sustento y por lo pronto es importante que siempre manifiesten abundante amor y paciencia. Hemos hablado hasta aquí entonces que el Evangelio completo no se trata de lo que Dios va a hacer para que tú y yo seamos felices solamente. Se trata más bien de que entendamos cuál es su plan maestro y cómo nosotros, tú y yo, nos sumamos a ese plan. Debemos aprender a cooperar. Debemos fomentar todo aquello que nos lleve a entender bien la sana doctrina, para que entonces podamos reflejar, hacer claro, mostrar sin lugar a dudas que Cristo se está formando en ti y en mí. ¿Cómo lo vivimos? Es el punto que acabamos de hablar ahorita. Hay que ejercitarnos, hay que entrenar, hay que formarnos en la palabra de Dios, hay que educarnos o reeducarnos en base a muchas cosas que hemos aprendido y no todas son malas, pero pueden ser mejoradas. El tercer y último punto que quiero hablarte es perseverar. En el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 42, leemos que los discípulos, una vez que Jesús fue levantado al cielo, perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, la comunión, la oración y el partimiento del pan. La doctrina es el fundamento. Sin fundamento no hay crecimiento. Si tú y yo no conocemos bien la palabra de Dios, podríamos estar creyendo cosas que no están sustentadas en la Escritura, que pueden venir de tu idea o de mis ideas, de tus pensamientos o los míos, de tus sentimientos y emociones o las mías, pero no tienen fundamento en la palabra de Dios. Entonces nuestra fe puede ser débil o desviada. Por otro lado, la comunión nos lleva a ser una iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque fortalece la unidad. Comunión quiere decir unión común. Logramos tener los mismos intereses. Perseguimos los mismos propósitos y metas. Eso es el poder del Evangelio. Transforma a gente que es tan diferente que no tal vez tendría ninguna oportunidad de estar junta, pero tienen un común denominador. Cristo es la meta. La oración es la manera más práctica de adorar e interceder. Es la manera en la cual alineamos nuestras vidas con el propósito divino y cooperamos o nos sumamos al plan de Dios. Muchos han entendido la oración como el proceso de pedir y decirle a Dios lo que tiene que hacer para que nosotros seamos satisfechos en nuestras necesidades. Pero la oración es mucho más que eso. Podemos empezar a más bien decirle al Señor que nos ayude a entender bien su plan para ese alineamiento de nuestras vidas caiga exactamente en su propósito divino. Y una vez que nosotros tenemos un buen fundamento, que estamos unidos de manera firme y sólida y que realmente hemos alineado nuestras vidas con ese propósito divino, lo siguiente es compartir el pan de vida. No es solamente tener la cena del Señor de manera mensual, anual o como la celebren en tu congregación. Estamos hablando más bien de la gran comisión, de multiplicar el mensaje a través de gratitud, proclamación y discipulado. Debemos ir por los que no saben y enseñarles a obedecer, que conozcan que el Evangelio se vive en los hogares también. Jesús hablaba a las masas, pero transformaba a los individuos en las mesas, es decir, ahí, en lo íntimo, en las conversaciones, donde todos podían, sin tener ningún tipo de limitación, expresar sus dudas, comentar con Jesús y recibir la enseñanza plena de Él. Hoy en día nosotros podemos hacer lo mismo. Hemos sido muy efectivos en los templos y los auditorios, pero se nos ha olvidado llevar la presencia de Dios también a nuestros hogares. Anunciemos que lo que el pecado separó, Cristo lo reconcilió. Anunciemos que las buenas noticias del Evangelio completo están disponibles para ti, amigo, amiga que nos escuchas tal vez por primera vez y que no has escuchado con claridad de qué es este asunto, de qué se trata el Evangelio de Cristo. Dios tiene la solución para el problema de la humanidad. Y créeme, el problema de la humanidad no es económico, ni político, ni tiene que ver con el medio ambiente que nos rodea. El problema está adentro de nosotros, se llama pecado y es todo aquello que nos separa de Dios sistemáticamente. Dios tiene la solución. Cristo pagó por esa falta que como humanidad cometimos y Él ofrece ahora el regalo de la salvación para todo aquel que quiera aceptarla. Te animo para que tú digieras esta información, la escuches nuevamente y puedas tener hoy una conversación seria y honesta con tu Creador. Entrégale tu vida a Él, deja que Él la dirija y la mejore. Deja también que Él te pueda enseñar una forma plena, abundante y satisfactoria de vivir. Yo te espero en nuestra siguiente emisión. Que el Señor te bendiga.